Hola amigos, amigas, miembros de Casa Piedra Viva, ¿cómo han estado? Nos volvemos a encontrar una semana más a través de las enseñanzas, a través de la palabra de Dios que ha acercado a nuestros corazones y mi deseo y el deseo de Dios es que la palabra pueda instruirte, pueda darte aliento, motivos para seguir adelante y poder continuar con estos desafíos en esta época tan difícil. El título de esta enseñanza se llama ¿Qué haría Jesús? En los años 80, 90, si no me recuerdo, esta frase se puso de moda en círculo religioso entre los cristianos de aquella época. Esta frase se diseñó o esta frase fue inventada o esta frase salió de una mente muy ingeniosa, pues para retar al creyente de aquella época a pensar un poco acerca de sus actitudes, de sus decisiones. Cuando ellos estaban comprometiendo su fe o cuando tal vez estaban comprometiéndose a alguna actividad con alguna otra persona, venía esta frase, se hacían esta pregunta, ¿qué haría Jesús? Y en base a lo que ellos, ese pensamiento, de acuerdo a sus creencias o de acuerdo a lo que ellos sentían en ese momento, tomaban o no tomaban una decisión. Pues bueno, quiero retomar esta frase en este día. ¿Qué haría Jesús? No quiero crear controversia, mucho menos, porque la palabra no es para crear controversia. La palabra es para dar dirección, para edificar, para hablar, ¿verdad?, de salvación. Y quiero hacer una pregunta. Si Jesús viviera en este tiempo, o si Jesús no hubiera venido hace 2000 años, si hubiera venido en este tiempo, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en época de pandemia? No únicamente en época de pandemia. ¿Qué haría Jesús en nuestro medio ambiente? ¿Qué haría Jesús en medio de esta sociedad? ¿Qué haría Jesús ante tanta corrupción? ¿Cómo actuaría Jesús donde nosotros nos desarrollamos? Pero quiero ser un poco más específico. ¿Qué haría Jesús en pandemia? ¿Jesús utilizaría cubrebocas? ¿Jesús se hubiera aplicado una vacuna? Jesús hubiera hecho caso a las autoridades civiles de nuestra época o Jesús no lo hubiera hecho. ¿Qué creen ustedes? Estamos imaginándonos, estamos pensando, estamos echando a volar la imaginación. Una tarde, ya casi al anochecer, me vino esta pregunta y específicamente me vino acerca de la pandemia. ¿Qué haría Jesús? Porque tengo muchas inquietudes, muchas dudas y mucha incertidumbre acerca del por qué muchos cristianos o mucha gente creyente no se vacuna o no usa cubrebocas. Me llamó mucho la atención, me llama mucho la atención este asunto. Estuve leyendo un reportaje que se escribió en Estados Unidos y este reportaje decía que la mayoría de gente que no se está vacunando en los Estados Unidos es gente blanca, pero también esa gente pertenece a un círculo religioso, son creyentes de Jesucristo, pertenecen a una congregación, a una iglesia cristiana, o son creyentes, así hablando vagamente, creyentes de Jesús o creyentes de Dios. Pero lo más curioso de este reportaje es que la gente creyente o seguidora de Jesús, blanca, no se estaba vacunando, no era por asuntos espirituales, no eran por asuntos médicos, simple y sencillamente eran por asuntos políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que la política se empezó a mezclar con la espiritualidad o se empezó a amalgamar, ¿verdad? O empezó a ganar terreno en los círculos espirituales o religiosos de aquella nación. Me llamó la atención y es algo que realmente me gustaría que tú anotaras, que tú con tu capacidad de pensar, de pensamiento, de razonar, ¿verdad?, sacaras una conclusión. Pero regresemos al tema. Y no únicamente es el tema de la vacuna o del cubrebocas. Yo no estoy diciéndote que hagas una o hagas otra cosa. Cada quien es responsable y cada quien tiene sus razones, ¿verdad?, para poder tomar una decisión. Simplemente estoy poniendo la palabra de Dios en un campo neutral, donde vamos a poder sacar conclusiones. Cuando me hice esta pregunta, ¿verdad?, estuve orando y algo vino a mi corazón muy sencillo. Lo que vino a mi corazón fue, no saques conclusiones de algo que ya está escrito en la palabra. ¿Qué quiere decir con esto? Y me llamó la atención, ¿por qué? Porque, bueno, la palabra de Dios no dice que acerca de las vacunas, no dice acerca de pandemias, habla de pandemias, pero no habla acerca de cubrebocas, no habla acerca de vacunas, no habla acerca
no sé, de las regulaciones, etcétera, etcétera. Pero Dios me dio unos versículos bíblicos muy, muy entendibles, muy prácticos, que van a ser nuestra base para poder exponer esta enseñanza, que créeme, con todo corazón te lo quiero decir, no es para causar ni para señalar. Primeramente, no es para causar controversia y mucho menos es para señalar a alguna persona. Es simplemente entender un poco la palabra de Dios, en qué haría Jesús en nuestra época. Te invito a que me acompañes a leer Mateo capítulo 17, versículo del 24 al 27. Si ya tienes tu Biblia o tomas anotaciones acerca de estos versículos, te lo voy a leer. Mateo capítulo 17, versículo del 24 al 27. El título de este párrafo dice: el pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó: ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Pedro contesta: se los cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús, entonces los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan. Así que desciende al lago y echa el anzuelo, abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Qué práctica y qué sencilla es esta palabra. Aquí nos damos cuenta que Jesús hizo caso a lo que las autoridades en aquel momento le estaban pidiendo. Y estamos hablando de una autoridad religiosa, una autoridad espiritual, porque este impuesto que estaban cobrando era para el mantenimiento del templo, era un impuesto anual que se había estipulado desde épocas antiguas, ¿verdad? En épocas desde la época de Moisés, por decirlo así, se había estipulado que los hombres varones mayores de 20 años tenían que contribuir cada año con un impuesto para el mantenimiento del templo. ¿Qué quiere decir con esto? Que Jesús no se negó, o Jesús, ¿verdad? No rechazó a esos cobradores de impuestos. Puedes decir, bueno, se trata de un impuesto religioso, de un impuesto para el templo, así, por eso Jesús lo obedeció. No, en otra ocasión a Jesús le preguntaron si era necesario pagar impuestos al Imperio Romano. Jesús les pregunta acerca de una moneda, les dicen: ¿de quién tiene el rostro? Le contestan: pues del César. Y Jesús contestó: den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estaba haciendo una separación. ¿Qué quiere decir? Que debemos nosotros como creyentes, ¿verdad?, hacer caso al llamado de nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque Jesús no rechazó a las autoridades. Encontramos versículos en la Biblia, donde nos indican que oremos por las autoridades, que las obedezcamos, que las respetemos. ¿Por qué? Porque son puestas por Dios y simplemente con la razón, ¿verdad? O con que den resultados para tener seguridad y paz a la ciudad. Entonces, podemos encontrar algo muy interesante. Entonces, vamos a dejar de especular, vamos a dejar de imaginarnos, y con este versículo bíblico, esos versículos bíblicos, nos damos cuenta que Jesús nos está enseñando, ¿verdad?, a que debemos de hacer caso a nuestras autoridades. En esta época de huracanes, en esta época de inundaciones, recientemente vi una noticia en televisor donde estaban haciendo alusión de que las autoridades, si no mal recuerdo, en el puerto en Veracruz, ¿verdad?, en un municipio de Veracruz, empezaron a dar un informe, ¿verdad?, del gobernador de los muertos, de las pérdidas de los autos, de los ríos, de las carreteras, etcétera, etcétera. Pero al final dijo algo: por favor, les quiero pedir, hagan caso a las recomendaciones de la autoridad. Por favor, hagan caso a las recomendaciones de la autoridad. Entonces eso me llama la atención, y es la misma palabra, o es la misma invitación que encontramos, pero con diferentes palabras en la Biblia acerca de hacer caso a las recomendaciones de las autoridades, porque son puestas por Dios. Primer punto que quiero enseñar o señalar acerca de este tema es que muchas veces va a ser necesario renunciar a ciertos privilegios o derechos. ¿Qué quiere decir? Jesús rechazó sus privilegios o derechos como rey. Jesús vino, Jesús es rey. Antes de que Jesús llegara a la tierra, Jesús gobernaba, participó en la creación del mundo. Jesús no fue una idea,
de la imaginación o fue un plan B para salvar al mundo. Jesús es Dios y Él formó parte de la creación en Génesis capítulo número 1. Podemos encontrar esa misma alusión o podemos encontrar algo relativo en Juan capítulo número 1 donde habla que Jesús fue partícipe de la creación. Entonces, él rechaza su gobierno, él rechaza ser rey. Le pregunta a Pedro, oye, ¿tú crees que si nosotros somos hijos del rey, si yo soy hijo de Dios y él es el Todopoderoso, ¿tú crees que yo debo de pagar impuestos? En pocas palabras estaba diciendo eso. Tú, Pedro, tú eres hijo de Dios, eres parte del reino. ¿Crees tú que tienes que pagar impuesto? Jesús dijo, y él mismo contesta, bueno, para que no se ofendan, vamos a pagar el impuesto. Entonces, vemos algo muy sencillo. Jesús, ¿verdad? Rechaza, Jesús niega, Jesús renuncia a sus privilegios. Y creo que muchas veces debemos de renunciar o debemos de renunciar a ciertos privilegios o derechos que nosotros tenemos como hijos de Dios. Algunas veces hacemos mal uso de esos privilegios o derechos que tenemos como hijos de Dios. Pensamos que no nos va a alcanzar nada, o pensamos que somos intocables o que somos invencibles. Quiero decirte que no es así. Quiero decirte que mucha gente se ha equivocado al creer que son invencibles o intocables. Y no estoy hablando de fe, estoy hablando de realidades, de gente que ha tenido mucha fe o que tal vez su fe no ha sido bien fundada en una palabra, sino que ha sido fundada únicamente en algo, en un decir, en un dicho. Y hemos visto consecuencias verdaderamente muy trágicas. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando las autoridades nos estén pidiendo alguna indicación, nos estén dando una indicación, creo que debemos de tener un espíritu de humildad y hacer caso a lo que nuestras autoridades nos están diciendo. Eso es renunciar a tus derechos como hijo de Dios. Jesús lo hizo y creo que nosotros podemos aprender de ese ejemplo. Punto número 2. No tiene sentido provocar controversia. Jesús dijo, ¿sabes qué, Pedro? Para que no se ofendan, para no causar controversia, para no crear problemas, por favor, ve al lago, ve al mar, echa el anzuelo, vas a encontrar un pez, una moneda y por favor págaselas. ¿Qué quieres con eso? No vamos a crear controversia acerca de la pandemia, no vamos a crear controversia acerca del gobierno, no vamos a crear controversia acerca de las vacunas, no vamos a crear controversia acerca de todo lo que nos rodea, porque parece que somos especialistas, nosotros que conocemos la verdad, en crear controversias. Y no se trata de crear controversias. Muchas veces en los círculos espirituales se crean controversias como si es necesario usar maquillaje, si es necesario cubrirse la cabeza, si es necesario usar pantalón o no usar pantalón, si es necesario usar playera, etcétera, etcétera. Y creamos mucha controversia. Y Jesús nos está enseñando de una manera muy práctica a no crear controversia. Simplemente hay que seguir su ejemplo. Él dijo, ¿sabes qué, Pedro? Por favor, ve y paga, no, para que no se ofendan. En pocas palabras está diciendo, no queremos crear controversia, no queremos crear problemas, no queremos, nuestra misión es totalmente diferente. Quiero decirte algo, la misión de Jesús era totalmente diferente. Él no vino a crear controversias, Él vino a salvar al mundo. Y si Él empezaba a crear controversia, lo primero que iba a ocurrir era que su misión se iba a desviar de su misión. Entonces, no nos desviemos de nuestra misión y recuérdate que somos la luz del mundo, que somos parte del plan de salvación de Dios para esta tierra. Somos los portadores del Evangelio y si nosotros empezamos a crear controversia, lo único que estamos haciendo es que la gente deje de creer en el testimonio que tenemos como cristianos y nos vamos a desviar de nuestra misión, que es el llevar el mensaje de salvación. El punto número 3 es un poquito de lo que te estoy diciendo. No debemos de comprometer nuestra misión. Si nosotros nos metemos a decir, a argumentar y a sacar textos y a lo mejor a hacer escritos acerca del gobierno y de la vacuna y empezamos a especular acerca de la marca y tantas cosas que podemos encontrar, que la vacuna lleva algún virus o que la vacuna lleva algo y es una marca, es una manera de detectar, quiero decir que estamos desviándonos de nuestra misión. Estamos desviándonos de nuestra misión. Alguna gente tristemente piensa que la vacuna lleva muchas cosas, pero algunas veces somos un poco contradictorios porque creemos que la vacuna, por decirlo así, tiene algunos aspectos o asuntos que van como una marca,
pero por otro lado estamos llevando a los pequeños, a los bebés, a los niños a ser vacunados al centro de salud. O sea, eh, debemos de ser realistas, debemos de caminar con la verdad y debemos de abrir nuestra mente y nuestro corazón. Somos seres espirituales, se nos ha entregado la palabra de Dios y no debemos de comprometer nuestra misión con asuntos que tal vez pueden ser muy seculares o que pueden ser secundarios a nuestro llamado como hijos de Dios. Punto número 4. Atiende el llamado de las autoridades. Atiende el llamado de las autoridades. Es curioso porque mucha gente no se quiere salir de su casa cuando están viviendo en lugares de riesgo alto, cerca de un río o en lugares donde se puede deslavar la tierra o debajo de un cerro, de una ladera. Y las invitaciones son, salgan de sus casas, por favor. Gente que vive tal vez cerca de un volcán y que a lo mejor el volcán está a punto de hacer erupción. Las autoridades dicen, salgan de sus casas. Pero muchas veces nosotros no hacemos caso al llamado de nuestras autoridades. Quiero leer Tito capítulo número 3 y vamos a verlo desde otras perspectivas. Vamos a ver aquí al apóstol Pablo, ¿verdad? Hablando de acerca a un pastor. Es una iglesia, es una carta pastoral, una carta que él escribe a una persona que está fungiendo dentro de la iglesia. Y en Tito capítulo número 3, versículo 1 dice, recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. Algunas veces únicamente nos piden, no estés en el río. Algunas veces nos dicen, ¿sabes qué? Ponte un cubrebocas. Algunas veces únicamente nos dicen, ¿sabes qué? Lávate las manos. Algunas veces nos dicen, sanitízate, etcétera, etcétera. Yo creo que eso no nos roba espiritualidad. Y yo creo que si no obedecemos a nuestras autoridades, lo primero que estamos mostrando es rebeldía. Estamos haciendo justamente todo lo contrario a lo que la Biblia nos está indicando. Dejamos de hacer justamente todo lo que Jesús hizo en esta tierra. Y Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es el ejemplo que nosotros tenemos para nuestra vida. Por lo tanto, yo te invito. Todos tenemos autoridades. Tal vez el chico que entras a una tiendita de la esquina, esas famosas tiendas, ¿verdad?, de autoservicio que tú entras y hay en cada esquina de tu localidad o del lugar donde tú vives. Y el chico, al ver que tú no entras con un cubrebocas, el chico te retacha, te dice, ¿sabes qué? No te voy a vender si tú no traes un cubrebocas. Y ese chavito, tal vez de 18 años, se está enfrentando a un hombre de 45, de 50, de 60 años y tenemos que obedecerlo. ¿Por qué? Porque son reglas de la tienda o son las reglas, ¿verdad?, del establecimiento. Debemos de hacer caso a lo que nuestras autoridades nos están diciendo. Puede ser nuestro jefe en el trabajo, pueden ser nuestras autoridades civiles, puede ser el de tránsito, puede ser el director, ¿verdad?, de algún centro médico, etcétera, etcétera. Y debemos, ¿verdad?, de atender el llamado de nuestras autoridades. El punto número 5. Nuestra fe no solo consiste en creer, sino en conocer. Algunas veces decimos frases únicamente por decirlas. Soy hijo de Dios. Pero no conocemos al que realmente dijo eso. Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios o empezamos a conocer la obra de Cristo o conocemos a Cristo, lo que vamos a decir tiene sentido. Pero muchas veces decimos frases únicamente por decirlas para sentirnos espirituales, pero realmente no conocemos la persona de quien las dijo. Si nosotros conociéramos la persona, la persona quien dijo esas palabras, creo que va a ser muy diferente nuestra perspectiva o nuestra visión del mundo y de la gente que nos rodea. Aquí estamos viendo un ejemplo muy claro. Estamos viendo que Jesús cumplió con lo que las autoridades en aquel momento le estaban pidiendo. Estamos conociendo a Jesús. Estamos conociendo a Jesús en una etapa o en un momento de obediencia. Y Él nos saca frases o no dice mi Padre está conmigo y mi Padre y yo somos uno. Él nos sacó esa frase en ese momento. ¿Por qué? Porque no era necesario sacarla. Lo que tenía que manifestar Él era simplemente obediencia, respeto, para no causar controversia. Y Él lo hizo de una manera cabal. Tenemos ese ejemplo. Entonces nuestra fe debe de estar basada en la persona de Jesús, en la persona del Padre y en la persona del Espíritu Santo,
para poder entender a través de la fe lo que debemos de hacer. Algunos asuntos se tratan de fe, algunos otros asuntos simplemente es de razón o de cordura o de sentido común. Y debemos de aprender a diferenciar esos dos aspectos que son muy importantes en nuestra vida. Y por último, obedecer no significa dejar de hablar el Evangelio. Jesús obedeció. Dijo, yo no me voy a meter en problemas, voy a obedecer a las autoridades, voy a hacer lo que me están pidiendo, voy a hacer lo que ellos están solicitándome hacer a mí y a Pedro, pagar el impuesto, se lo vamos a pagar. Él pagó justo la cantidad que le estaban pidiendo. Si él se hubiera metido a discutir, a pelear aquí, no lo hubiera entendido. Y si nos ponemos a pelear con la gente acerca de asuntos espirituales que en ese momento no tenían caso, lo único que vamos a hacer es que la gente no entienda y vamos a dar un mal ejemplo, un mal testimonio como creyentes. Pero lo que Jesús no dejó de hacer fue hablar el Evangelio. Y creo que muchas veces cometemos el error de hacer muchas cosas, pero nos callamos cuando tenemos que hablar. Hablamos muchas cosas, hablamos tantas cosas, argumentamos, creamos controversia, decimos cosas, conjeturas, nos mandan tal vez un WhatsApp, una oración en cadena, un mensaje en cadena, una de esas famosas noticias falsas. Y lo que hacemos es creerlo, le estamos empezando a mandar a todo el mundo y hablamos lo que no tenemos que hablar y dejamos de hablar lo que debemos de decir. Jesús no se metió en controversias, dijo, ¿sabes qué? Ya, vete a pescar, no vamos a crear conflicto, no vamos a confundirlos, págales. Pero a partir de ahí Jesús continuó hablando del reino de los cielos, de su Padre y después de la misión que él tenía en esta tierra. Seamos entendidos, pongamos en práctica lo que vemos en la Biblia. Jesús no creó controversia, Jesús se calló cuando tenía que callarse y habló lo que tenía que hablar. Y nuestra labor es, el obedecer no significa que debemos de dejar de hablar del Evangelio. El traer cubrebocas no significa que debemos de dejar de hablar del Evangelio. Nuestro deber y nuestra misión en estos momentos que estamos viviendo tan difíciles en el mundo es seguir hablando del Evangelio. Es más, hablar más del Evangelio en esta época tan difícil y no meternos en controversias o en asuntos que verdaderamente no tienen nada que ver con nuestra espiritualidad. Algunas veces nos metemos en problemas, en asuntos que no tienen nada que ver con la palabra y nuestro testimonio deja mucho que decir. Amado hermano, yo espero que esta palabra haya sido, hermano, amigo, amiga, espero que esta palabra, este mensaje, esta enseñanza nos ponga a reflexionar un poco acerca de los tiempos que estamos viviendo. Y créanme, de nuevamente te lo digo, de todo corazón, no fue para crear controversia, sino para crear conciencia en nuestros corazones. Espero que Dios te siga bendiciendo. Y antes de concluir esta enseñanza, quisiera que oráramos juntos. Quisiera que habláramos a Dios. Tú tienes la capacidad de hablarle a Dios y Él te escucha. Si nunca antes habías escuchado un mensaje acerca de esto, yo quiero decirte que Jesús fue a la cruz del Calvario. Era su misión. Murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y todo aquel que en Él crea iba a ser salvo o será salvo. Yo te invito que si es la primera vez que tú escuchas esto y tú tienes la necesidad de recibir a Jesús en tu corazón como tu Salvador, simplemente repitas esta oración conmigo. Padre precioso, en esta hora reconozco que Jesús murió en la cruz del Calvario y que lo hizo para ocupar mi lugar. Creo en Él como Salvador. Y muchas gracias, Padre, porque el Espíritu Santo empezará a trabajar en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amado amigo, amiga, estimada iglesia, pues espero que sea de bendición esta enseñanza y nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga grandemente.